Buenos días, estimados inversores de Fingurú. En esta oportunidad, para repasar los últimos cambios introducidos al pago de impuesto a la renta financiera. Ha sido un año muy difícil en donde se han registrado muchísimas pérdidas de capital para las cuentas comitentes. Para vuestra información, en el mercado de bonos, la pérdida del índice del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, del índice general, ha sido del 24% medida en dólares. Claro está, en pesos, por la incorporación de algunos bonos en dólares, ha registrado una suba del 55%. Aquel que invirtió en acciones, el promedio del Merval ha sufrido una caída del 1% en pesos, pero atento a la caída del tipo de cambio, una devaluación produjo una caída del 51% en el índice Merval. ¿Qué es lo que hemos conocido esta semana? La reglamentación a través del decreto 1170 que complementa la ley 27.430 que define para residentes argentinos qué tributo deberían estar pagando recién el año que viene sobre los ingresos producidos del año 2018. En este sentido, todas aquellas inversiones en términos generales que se hayan producido por las inversiones realizadas en dólares sufrirán una alícuota del 5%. En términos generales, todas aquellas ganancias derivadas de las inversiones en pesos a tasa fija tienen que tributar un 5%. Aquellas realizadas en dólares o indexadas, ya sea por SER o por Badlar u otro método de indexación, deberán tributar un 15% sobre las ganancias. Claro está, hay un mínimo imponible. El mismo es de 66.917 pesos. Por debajo de esa ganancia, en términos de intereses o cupones, no deberá el inversor tributar cifra alguna. Por encima de eso, se aplican las alícuotas correspondientes. Se ha introducido un pequeño cambio que es a favor de los inversores, en el sentido de que todos aquellos intereses que se cobraron, si no superan la pérdida de capital, pueden ser tenidos en cuenta para descontarlos de la pérdida de capital sufrida. Esto significa que si el inversor perdió más plata en términos de capital por la inversión en bonos realizada, de los intereses que ha cobrado, este año no sufrirá una pérdida de capital adicional por el pago de intereses. En términos generales, los productos bancarios son un grupo de inversiones. Por otro lado, el mercado de capitales ofrece a los inversores otro grupo de instrumentos financieros. Repasaremos a continuación las especificaciones para cada uno. Para las cajas de ahorro, la mínima tasa de interés que ofrecen los bancos está exenta del pago a la renta financiera, ya sea en pesos o en dólares. En cambio, aquellas inversiones que se realizan en cajas de ahorro en bancos de exterior sí tributan según la escala correspondiente a cada persona física. En cambio, los plazos fijos, y atención, aquí para los inversores minoristas hay un gran cambio, las inversiones en plazos fijos en pesos deben tributar un 5% sobre la ganancia. Los plazos fijos en dólares tributarán un 15% sobre la ganancia. Para las inversiones en plazo fijo al exterior, tributan y depende de la escala de cada persona física. Vayamos a las inversiones en títulos públicos. Las inversiones a tasa fija en pesos, como han sido las LEVAX durante todo el año, o pueden ser las LECAPs, aquellos que han invertido en LECAPs, tributarán un 5% sobre la ganancia realizada. En cambio, las inversiones en dólares, de bonos en dólares, y las inversiones de otros instrumentos de título público, ya sea soberanos, provinciales o municipales, tributan con un 15% de ganancia por encima siempre del mínimo imponible. Para aquellos títulos públicos del exterior, tributan un 15% sobre la ganancia de capital y un 15% también sobre la ganancia en concepto de pago de cupones. Existen dos tratados con países limítrofes. El primero es con Brasil. Los títulos soberanos están exentos del pago de impuesto a las ganancias, es decir, a la renta financiera sobre las ganancias de los cupones y de la apreciación de capital, pero no así bienes personales. Asimismo, todas las inversiones realizadas en instrumentos emitidos por el gobierno de Bolivia, tanto bonos como acciones y otros productos, están exentos también
del pago de impuesto a la renta financiera. Son dos alternativas que aún hoy, a menos que se derogue, están habilitadas para los inversores para poder aprovechar y no pagar este impuesto. Para el caso de las obligaciones negociables, es decir, aquellos títulos de deuda emitidos por las empresas privadas, si se han realizado en pesos, tributan, al igual que el resto de los bonos públicos soberanos, un 5% sobre las ganancias de capital, así como un 5% sobre la renta, es decir, de los cupones cobrados. Si esos bonos son en dólares, tributarán un 15% sobre la ganancia de capital y un 15% sobre la renta de los bonos. Si esos instrumentos financieros son emitidos por empresas del exterior, tributarán un 15% sobre la ganancia de capital y según la escala, tributarán en función de en qué escala se ubican las ganancias sobre los intereses o cupones cobrados. En el caso de los fideicomisos financieros, el mismo tratamiento impositivo que los bonos se aplica también aquí. Los fideicomisos financieros abiertos que invierten en pesos tributan un 5% sobre la ganancia de capital y un 5% se distribuye, que son los menos. A su vez, si son instrumentos con oferta pública, fideicomisos financieros que invierten en dólares, tributarán también la misma alícuota que para aquellas inversiones en dólares, es decir, 15% para la ganancia de capital y en función de la distribución de las ganancias, un rango de 7 a 13% en función de la escala del inversor. Y en cuanto a las monedas digitales, y aquí se introduce una novedad, tributan el 15% sobre las ganancias de capital. Como no distribuyen dividendos ni forma parte de un cupón, las inversiones en monedas digitales no están sujetas a la renta por distribución de intereses o dividendos. En cuanto a la inversión en acciones, todavía en Argentina sigue estando exenta del pago a la renta financiera o a las ganancias. Ya sea acciones con cotización en Argentina o bien a través de CDRs, es decir, aquellos títulos de empresas extranjeras pero listadas en Argentina. Son las menos. Un inversor puede comprar acciones extranjeras en Argentina y todavía estar exento de la renta. Sí pagan los intereses que cobra el inversor en concepto de dividendos, según la escala en la cual se ubica. Las empresas argentinas que no tienen listado en mercados y bolsas argentinos tributarán con un 15% la variación de capital, es decir, aquellas acciones que no tienen un listado público. A su vez, todas las inversiones realizadas por residentes argentinos en el exterior, ya sea en forma directa o bajo la forma de ADRs, estarán sujetas al pago del 15% que tradicionalmente venían pagando en concepto de pago de impuesto a las ganancias. A su vez, la rentabilidad derivada de los dividendos se aplica según una escala entre el 7 y el 13% para el pago de la renta financiera. Para el pago de la renta financiera para los rendimientos de los fondos comunes de inversión. Esta es una introducción que también ha producido bastante ruido en los mercados. Primero, aquellos fondos comunes de inversión que posean 70% o más de inversiones en acciones, ya sea domésticas o extranjeras. Si usted invirtió en un fondo de acciones, está eximido del pago de impuesto a la renta financiera. El mismo concepto se aplica a las acciones, a los fondos comunes de inversión en acciones. Ahora bien, si usted tiene un fondo que se encuentra abierto, es decir, no es un fondo cerrado para invertir en distintos productos financieros, se aplica un 5% sobre la ganancia de capital que posee ese instrumento financiero. Al igual que antes, y esto no varió, los fondos comunes de inversión, los fondos mutuos a nivel internacional, poseen una alícuota del 15% sobre las ganancias de capital. Ese 15% también se aplica a los fondos cerrados, ya sea en pesos o en dólares. Tributan el 15%. Y finalmente, la última clase de activo en la cual los inversores pueden posicionarse es en futuros, ya sea en futuros de dólar, ya sea en futuros de commodities o bien de otros instrumentos financieros listados en el ROFEX o en el MATBA. Esos futuros, si el que invirtió en esos futuros lo hizo para cobertura porque es productor, está exento, pero son los menos. La mayor parte de los contratos que se transan
las bolsas ROFEX y MATBA provienen de inversores especuladores que invierten para o bien protegerse o bien especular sobre determinada mercadería, pero sin ser aquellos que la producen. En esos casos depende de la escala. Generalmente las bolsas aplican una retención a la hora de invertir en esos instrumentos a cuenta del pago de la renta financiera. Estimados inversores, espero que este video les haya sido útil. Estas placas demuestran la complejidad en la cual se encuentran las distintas alícuotas asignadas a distintos instrumentos financieros. Desde ya, muchas gracias.